Continuaremos con la explicación de las cláusulas de tipo cíclicas. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente acerca de la cláusula for each. Pero para hablar de for each, primero debemos de hablar de un tipo de dato especial que es básicamente un arreglo. Un arreglo básicamente representa una colección de datos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero almacenar 3 números en una variable. Hasta el momento lo que hemos visto es que podemos definir una variable simple, como por ejemplo esta que estoy definiendo en pantalla. Y esta variable básicamente puede ser asignada un valor a la vez. Ahora, si yo necesito almacenar en una variable 3 valores, en este caso es cuando el uso de una estructura como un arreglo nos puede funcionar bastante bien. Y un arreglo básicamente lo podemos visualizar de la siguiente manera. Va a ser una estructura donde básicamente vamos a tener almacenados valores, por ejemplo en este caso, si se dan cuenta acá, estoy definiendo una casilla para almacenar el valor 5, otra casilla para almacenar el valor 6 y otra casilla para almacenar el valor 7. La pregunta es cómo puedo definir una variable que me permita almacenar estos 3 valores a la vez. En este caso, pues básicamente vamos a utilizar un arreglo. Y para definirlo debemos describir el tipo de dato y luego utilizamos el símbolo de los corchetes. Luego el nombre de la variable, por ejemplo le voy a poner arreglo a esta. Y algo muy importante, debo de inicializarlo. ¿Qué significa inicializarlo? Debo de utilizar la palabra new y luego el tipo de dato, y aquí me va a decir o me va a exigir que yo le designe de qué tamaño quiero crear este arreglo. En este caso, si se dan cuenta, yo acá quiero 3 posiciones, entonces en este caso podría decirle que quiero un nuevo arreglo de enteros de 3 posiciones. Una vez definido, para poder asignar los valores ustedes pueden utilizar siempre los corchetes y recuérdense que todos los arreglos o las estructuras de colecciones en C# siempre van a iniciar en el índice 0. Es por eso que la posición inicial no es 1, sino que en este caso es 0. Entonces aquí podría decir arreglo 0 es igual a 5, arreglo 1 es igual a 6 y arreglo 2 es igual a 7. En este momento básicamente arreglo va a almacenar estos 3 valores. Ahora, para poder recorrer este conjunto de datos y poder obtener cada uno de estos valores, aquí es donde entra el uso de la sentencia for each. Entonces vamos a escribir for each y recuérdense que cuando tenemos esto es un snippet, doble tab, y en este caso nos dice for each, la palabra var, y luego tenemos que seleccionar o ponerle un nombre a una variable que nos va a servir para ir obteniendo cada uno de los valores que en este caso queremos ir extrayendo de esta colección de datos. Entonces le voy a dejar este nombre ítem y luego dice in y la colección, en este caso la colección sobre la que queremos trabajar se llama arreglo. Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo? Básicamente este ciclo, por cada vez que se ejecute, en ítem, que es una variable que voy a tener disponible en este contexto, va a almacenar cada uno de los valores que tiene asignado el arreglo. En este caso, por ejemplo, yo podría escribir a la consola el siguiente mensaje y básicamente aquí
escribiría lo que tiene la variable id. En este caso, si ejecutamos esta aplicación, dense cuenta que al momento de ejecutarla, los valores que estoy obteniendo son efectivamente el 5, el 6 y el 7, que son las tres posiciones que tengo actualmente dentro de la colección que acabo de definir, que en este caso es un arreglo. Los arreglos pueden ser de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo no quisiera almacenar números, sino quisiera almacenar, por ejemplo, cadenas de caracteres, yo podría modificar esto de acá y podría escribir una colección de strings o un arreglo de strings de esta forma. Y de igual manera, en este caso, la posición 0 la voy a inicializar a, por ejemplo, Carlos. La posición 1 la voy a iniciar mi apellido. Y la posición 2, que sería la 3, le voy a asignar este valor. En este caso, el ciclo for each queda exactamente igual, es decir, en ítem voy a almacenar la información de cada una de estas posiciones que tiene mi arreglo. En este caso, el arreglo, la estructura estaría más o menos definida de esta forma. En la primera posición tendría Carlos. En la segunda posición tendría Lone. Y en la tercera posición tendría Guatemala. Estas serían las tres posiciones. Y el resultado de ejecutar por medio de for each la extracción de cada uno de esos valores debería ser estas tres cadenas mostradas en pantalla. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Y si se dan cuenta, el resultado es exactamente el mismo. Bien, aquí hemos ejemplificado el uso de la cláusula for each y también hemos dado una breve introducción hacia lo que son el manejo de colecciones. En este caso vimos específicamente el manejo de lo que son arreglos. Recuérdense, los arreglos siempre van a tener primero definido el tipo de dato, que en este caso puede ser cualquier tipo de dato de C#, los corchetes y algo muy importante, luego de escribir su nombre siempre debe de inicializarse para indicarle cuál va a ser el tamaño que va a tener este arreglo.